saludamos a la doctora Lorena González. Ella es médica cirujana especialista en enfermedades infecciosas y pediatría. ¿Cómo le va, doctora? Qué gusto saludarla. Igualmente, Eduardo. Buenas tardes. Es muy importante platicar con usted. Compartir contigo. Al contrario, Igualmente, pues... un gusto compartir contigo. Gracias, doctora. Pues aquí la estrella es la gente que nos está viendo a través de las redes sociales, a través de la señal de Foro TV, y es la que pregunta y usted, que es la que contesta, porque usted es la autoridad, es la científica, es la doctora y es la que sabe. Entonces, hablábamos hace unos momentos de qué es lo que sucede cuando un menor de edad enferma de COVID-19 y tiene que ser hospitalizado. ¿Cómo tiene que ser el trato de los familiares hacia este pequeñito que está enfermo o pequeñita que está enferma? Bueno, Eduardo, creo que oí toda la pregunta que me hiciste, pero bueno, los pacientes pediátricos deben, así como los adultos, alinearse a las recomendaciones que han establecido las organizaciones en salud, la Organización Mundial de la Salud y las autoridades locales para cuidar su salud, es decir, aislamiento social, higiene constante de manos, no salir si es absolutamente necesario, si no es absolutamente necesario, y estar en casa pendiente de cualquier síntoma y acudir a su médico en caso de ser necesario. Muy bien, doctora. Sabemos que su especialidad en este caso es el asma. Y en México hay muchísimos niños con asma. ¿Es una condición que puede agravarse con el tema del COVID-19? Sí, Eduardo. Muy interesante tu pregunta. En México se estima actualmente que de acuerdo a estadísticas del INEGI, que el 7% de la población padece asma, la enfermedad, incluyendo pacientes pediátricos o adultos. Es una enfermedad que es muy importante de ser tratada y en el contexto de la enfermedad actual y de la pandemia actual, la recomendación para los pacientes, tanto pediátricos como adultos, que tienen asma es extremar las precauciones recomendadas por las autoridades en salud. Es decir, si nos han recomendado a nosotros como población aislamiento social, higiene, no salir si no es necesario y estar muy pendiente de nuestra salud, los pacientes que viven con esta condición que es asma deben extremar sus precauciones. Ellos más que nadie, o bueno, al igual que muchísimos, no deben de salir de casa, ¿verdad? Ellos no pueden estar en contacto con la gente en la calle, tienen que guardar su sana distancia, por supuesto, pero lo preferible es que se queden en casa. Además, en esta época nos preguntan con la polinización, ¿este tema se agrava? Sí, por supuesto que sí, Eduardo. Los pacientes que tienen asma son susceptibles a esta época del año donde hay muchos alérgenos en el ambiente a padecer crisis asmáticas. Entonces, esto aunado con la situación complicada que estamos viviendo en el país con el tema de COVID, permite que recomendemos más fuertemente en los pacientes que tienen asma, que es una enfermedad pulmonar crónica, que se queden en casa, porque ellos son más susceptibles a enfermedades respiratorias infecciosas virales, ya sea COVID-19 o cualquier otra enfermedad viral respiratoria infecciosa que puede ponerlos en una situación de salud complicada en comparación con la población general. Nos preguntan si los niños y los adultos corren el mismo peligro en relación al COVID-19 y que presentan esta condición de asma. Bueno, hasta ahorita lo que sabemos en relación a la presentación clínica de COVID no nos permite diferenciar exactamente las manifestaciones clínicas entre niños y adultos. Lo que sabemos ahorita que la población adulta es la más afectada, pues es la que se encuentra en mayor riesgo por estar fuera de sus casas. No obstante, independientemente de la presentación clínica en ambos grupos, niños y adultos, pues la recomendación sigue siendo cuidarse. Ambos grupos, ya sean niños o adultos, deben de extremar sus precauciones en caso de que tengan alguna enfermedad
crónica respiratoria, llámese asma o cualquier otra enfermedad respiratoria crónica, adicionalmente a la población general. Oiga, doctora Lorena, esta pregunta es muy interesante y nos las hace la señora Marisol González. Ella nos pregunta, ¿cómo hablar a mi hijo, cómo hablarle a mi hijo que tiene asma y decirle que no puede salir porque si sale se puede morir? ¿Cómo tiene que llevar la conversación para que el niño no se espante, no se asuste, pero que le entre el mensaje? Bueno, como tú mencionas, es una pregunta muy interesante. Pienso que a los niños debemos hablarles con la realidad y con la verdad. Hay muchos recursos externos que nos permiten tener este tipo de lenguaje con los niños. Tener una conversación basada en juegos, imágenes o algún tipo de cuento donde le expliquemos que actualmente en el mundo estamos viviendo una situación causada por una enfermedad, por un virus, que es indetectable a simple vista, pero que puede causar en su salud un impacto muy grande, que una forma de ayudar él a sí mismo y a sus otros amigos o compañeros que pudieran tener la misma enfermedad es quedarse en casa, lavar sus manos, mantener limpias las superficies en su casa, por supuesto, seguir con sus labores escolares, si es que va a la escuela, seguir con sus labores de juego en casa, permitirle que esté entretenido con temas, programas, lecturas que sean interesantes para él y que lo mantengan tranquilo, porque una cosa bien importante en los niños que tienen asma es que se mantengan tranquilos, alejados de alérgenos externos y en casa. Entonces, es una conversación que se debe tener con los niños. Actualmente, con tanta información disponible, ellos son capaces de comprender lo que está pasando en el mundo. Doctora Lorena González, médica cirujana especialista en enfermedades infecciosas y pediatría, le aprecio muchísimo que nos haya tomado la llamada y que haya contestado las preguntas que nos hace el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo, a ti y a toda tu audiencia por este espacio. Y estamos en contacto. Un fuerte abrazo y a cuidarse mucho, por favor.